Esta es la historia de Doña María, o Doña Carmen, la vecina, mi vecina, su vecina, la señora del barrio o la niña a la que todo el mundo le llama Carmencita, o María, una adolescente 100%. Esta es la historia de la pulpera, la señora chofer de bus, quizá la haya conocido como taxista o como la señora que vende huevos, al rato y le ayuda con las labores del aseo. Hoy, como ayer, me pintan un cuadro amarillista en el mantel con el café que derrama tanto pueblo por comer. Voy a nombrarme contra aquella clasista religión, descolgar aquellos cuentos de tu balcón, porque somos parte de un cometa de papel. Somos parte de un cometa de papel. Esta es la historia de su mamá, su tía, su abuela, su sobrina, su vecina. Quizás esta sea la historia de la persona que tiene sentada a la par. De pronto esta historia es la de su amante, porque es que perfecto, según dicen, solo Dios. Esta es la historia de las mujeres que fueron obligadas a salir de su tierra sin más esperanza que una maleta cruzando los naranjales. Mujeres de carne y hueso, de acero, que sacaron adelante hijos, vida y destino. Hoy, como ayer, me despido de mi madre, puede que no la vuelva a ver. Unidos en un rojo desierto, la caricia no te puede imaginar. Hay que vivir aunque no te puedo ver y no te puedas sentir si te escondes detrás de tanta piel y luego haces a correr. Somos parte de un cometa de papel. Somos parte de un cometa de papel. Esta es la historia de las mujeres que nacieron en una tierra que luego les fue arrebatada, o peor aún, nunca dada. Mujeres valientes, arrechas, que valen su peso en respeto y admiración. Esta es la historia de las personas que lo perdieron todo, incluso su país. Esta es la historia de un ser humano. Esta es la historia de los migrantes. Hoy, como ayer, me despido de mi gente, puede que no la vuelva a ver. Corrían los años 60 en Nicaragua. Todo parecía normal, excepto porque hace 23 años vivían en una dictadura. Lejos de la capital, del desorden, de la opresión, en una finca vivía una niña de apenas 7 años, Berenice, o Bere, como todos le decían. El total de hermanos y hermanas de Berenice era de 13. Ella era la tercera de las hermanas. La hermana mayor de Berenice era menos apagada, más triste y mucho menos juguetona de lo que era Berenice. Berenice a sus cortos 7 años había aprendido a cultivar su alma viendo las estrellas por las rendijas de su casa de madera. Cada noche que se acostaba con sus hermanos, tenían 5 camas, 4 de ellas para los hijos e hijas. Entonces era muy fácil en aquella casa encontrarse un codo, una rodilla, hasta un pie en la cara.
al despertar. Era parte de la cotidianidad de una familia tan numerosa. El papá se levantaba todas las mañanas a ordeñar las vacas, y este era el trabajo preferido de Berenice. Ella tomaba las vacas, las arreaba como una experta y luego las ordeñaba, y mientras las ordeñaba, Berenice les hablaba y les contaba cosas que aprendía cuando veía las estrellas. Porque según Bere, así la leche sabía más rica. Los dos hermanos mayores nunca habían ido a la escuela. Ellos habían sido los primeros peones de la finca. Sabían lo que era talar y talar árboles para abrir selva. Junto con el papá, lo habían hecho durante muchos años. El papá nunca se comportó como tal. Esta labor más bien fue la de el hermano mayor, que siempre escuchaba a los demás, pero nunca había dado un consejo, según él, porque no sabía cómo. No tenían ni agua ni luz. En aquellos tiempos, si usted quería bañarse con agua fresca, lo único que tenía que hacer era ir al río y bañarse con la mayor tranquilidad. Los únicos que iban al pueblo eran el papá y los dos hermanos, que según Berenice venían contando cuentos maravillosos de un lugar que ella no conocía y que le causaba tanto interés, tanta magia. Berenice, a los 7 años, se le había despertado algo. Así que Berenice comenzó a pensar en ir al pueblo. Pero apenas se lo mencionó a la mamá se lo mencionó al papá y el papá le dijo no, porque usted es mujer. Y Berenice no veía obstáculo en eso. Ella decía que podía hacer exactamente lo que hiciesen los hermanos mayores para poder ir al pueblo. Berenice había insistido tanto, que el día de la gritería, cuando tenía 7 años, un 8 de diciembre, siempre el papá le regalaba alguna melcocha, algún artículo de higiene, quizás zapatos, porque la plata nunca alcanzaba. Así que ese día a Berenice se le ocurrió que para la siguiente gritería él iba a pedir una sola cosa: ir al pueblo una sola vez. Los papás no aceptaron, ni cuando tenía 8 ni cuando tenía 9, pero cuando tenía 10, después de tanto tiempo de insistir, Berenice logró que los papás la dejaran ir al pueblo. Ese día, Berenice no pudo dormir durante toda la noche. Se despertaron los dos hermanos, la mamá y el papá, y Berenice hasta ese día se dio cuenta de la cantidad de bulla que hacían los hermanos y el papá antes de irse al pueblo, porque el papá y los dos hermanos siempre se iban temprano, antes de que el sol y Berenice despertaran. Berenice había cultivado un amor tan puro que cada vez que bajaba un fruto de los árboles se sentía el nuevo niño y volvía a sentirse en esa armonía y esa paz. Esa mañana la mamá se levantó con ellos, les hizo el desayuno y se fueron antes de que los gallos cantaran. Comenzaron a hacer sus compras, llegaron a aquel pueblo extraño, pero igualmente mágico, más mágico de lo que Berenice podría haber imaginado. Ahí, en la acera, el papá cambió 1 kilo de huevos por 1 libra de pinolillo, y en la acera improvisaron unos frescos. Comenzaron a hacer sus labores. Iban cargados a las 11:30 de la mañana, aunque con cada año de la dictadura las cosas empeoraban. Tomaron sus cosas y se montaron a caballo. Todo lo que les alcanzó se lo llevaron. Iban saliendo del pueblo cuando el sargento los detuvo. Se colocó junto a la par de Berenice, volvió a ver al papá y le dijo: muy bonita, su chiquita, don. Ni el papá, ni los dos hermanos volvieron a ver hacia atrás, pero se dieron cuenta de que ese sargento no los había dejado de ver hasta muy adentrados en el camino. Berenice ni siquiera había notado este gesto debido a su inocencia. Berenice había amado a aquel pueblo y se había prometido volver de nuevo. Así que Berenice
comenzó a insistir de nuevo y dijo que lo que ella quería de hoy en adelante era ir al pueblo. Y el papá, en vez de ir cada 15 o cada 22 como lo hacía antes de que Berenice insistiera, ahora iba cada 40 días, porque había entendido el gesto de aquel sargento. Berenice no, por su inocencia, por su niñez. Hasta que tuvo Berenice 13 años y medio, convenció a los papás de dejarla regresar a aquel pueblo. Se levantaron temprano, como todas las mañanas, pero el café esta vez sabía distinto, como que le habían echado 2 cucharadas de mal presentimiento. Y Berenice también lo notó, en que antes de irse la mamá les dio 3 veces la bendición. Raro en la mamá, que hasta las bendiciones ahorraba. Un camino espantosamente frío y escalofriante fue la tónica del recorrido. Llegaron antes de que los gallos cantaran. El papá había decidido que para agilizar las cosas debían dividirse. Así que los hermanos mayores sabían qué hacer, cómo y dónde para agilizar su estadía. Los 2 hermanos se fueron por un lado y el papá y Berenice por otro. Esta, nos contó Berenice, fue la primera, la única y la última vez que estuvo a solas con el papá. El señor había llegado muchos años solo y conocía a todo el mundo, o mejor dicho, todo el mundo, el pueblo lo conocía a él. Había llegado solo y de vez en cuando llegaba con sus hijos. Y ahora llegaba con una niña, joven y hermosa, de lo inocente que es. Berenice, a la mitad de los mandados, vio como sus 2 hermanos se acercaban junto con un hombre. El papá la tomó del brazo y la hizo hacia atrás. La hizo hacia atrás. Y él intentó salir a topar al sargento, que venía junto con sus 2 hijos, pero vio que un par de soldados con sus metralletas observaban la situación, así que tan solo puso a Berenice justo atrás de él. Sus 2 hijos llegaron junto con el sargento. El sargento lo único que les dijo fue: mañana lo visito, don. Y se fue. Berenice, los 2 hermanos y el papá ni siquiera terminaron lo que tenían que hacer. Tomaron sus cosas y se fueron. Se fueron lo más rápido que pudieron. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno? Si la policía, si el ejército, si las autoridades que están para defender son las que cometen las atrocidades, las injusticias. Al día siguiente habían 7 en aquella sala. 7. Pero la casa estaba rodeada por la Policía Nacional y el ejército. 7. 2 soldados. Los 2 papás de Berenice, el hermano mayor de Berenice y el sargento. La mamá intentó darle 1000 atenciones, pero el sargento lo único que dijo fue que quería ver a Berenice, y apenas Berenice llegó a la sala, soltó la bomba. Berenice y yo nos vamos a casar. Berenice se quedó impactada porque no entendía. Berenice escuchó que el sargento le dijo a la mamá: me voy a llevar a Berenice a que conozca el pueblo. Y Berenice se llenó de amor de ir por segunda vez consecutiva, por tercera vez en la vida, a aquel lugar que tanto le había causado de niña. Es duro lo que les voy a contar, pero esa fue la primera vez que violaron a Berenice. La violaron y le quitaron el amor, la vida, la ilusión, la esperanza. La violaron y le quitaron todo. Berenice llegó 2 o 3 días después. Nadie recuerda cuánto dolor que se sentía. El sargento le dijo que se casarían un 10 de septiembre. Era 31 de agosto. Y Berenice no tenía más ganas que de morirse. Hay escenas macabras, terroríficas en la vida.
Así fue la boda de Berenice, que más que boda fue una reunión con padre católico, y la música de aquel día fue el ejército disparando hacia el cielo. Díganle coincidencia o no, pero ese mismo día en que Berenice se casó, el hermano mayor murió. Caminamos con los que andan y los que dejaron de andar. Somos la mitad de tu voz, mitad corazón. Parte tormenta, risas, caricias, plantas, tornasol. Y a pesar que decides escapar sin maletas ni paz, y a pesar que las aves de febrero te rodean al pasar, somos lunas, cantos, silencios, alegrías y pesares. Somos cómplices a oscuras de avenidas y mares. No buscamos la salida de emergencia cuando la mañana arde. Somos un canto sincero en un bosque amable. Díganle costumbrismo o no, pero las violaciones continuaron, ahora como marido y mujer. El costumbrismo llegó y año y medio después, lo crean o no, Berenice tenía sus propias gallinas y todo, y cada mañana salía a buscar las verduras al mercado de ese pueblo que ya no le causaba tanta impresión. El soldado que vigilaba a Berenice era un tanto apuesto y joven. Entre tanto hombre y gruñón es difícil ver una sonrisa. Y este soldado, cada tanto que pasaba al frente de la casa de Berenice, dejaba soltar una. Ella, según él, se dio cuenta mucho tiempo después de la primera sonrisa. Él, según ella, nunca había sonreído como ese día. Es 1975. Para la gritería de ese año, Berenice no supo. El sargento tampoco. El soldado menos. Berenice y el soldado escaparon pasados en un impulso. Se fueron en busca de la felicidad, en busca de la paz. Era 1975 y pese a las múltiples violaciones que había sufrido Berenice, nunca había quedado embarazada. Para el día de la gritería de ese año, fue la primera vez que el soldado y ella estuvieron juntos. Y en septiembre de 1976, después de haber escapado, nació su primer hijo, el hijo de la esperanza. Se fueron a vivir largo, sin familia, sin amigos, sin conocidos, sin nada, volviendo a reconstruir la vida. En el 78 nació su segundo hijo. Dicen que la guerra comenzó en 1979, pero para los que sufren las injusticias, la guerra comienza mucho antes. Y esto no lo cuentan los libros de historia. Y si la guerra no los alcanza, y si la guerra no los toca, no les estaría contando esta historia. Con su segundo hijo, la decisión la tomó ella: nos vamos. Y por dicha se fueron, porque a los 2 días de haberse ido, el ejército encontró la casa de Berenice y del soldado y le prendieron fuego. Fuego a los traidores era el lema del ejército. ¿Traidora de quién? Si lo que quiero es salvar la vida. Tomaron 2 caballos y así recorrieron gran parte hasta que dejaron sus caballos a una familia que los albergó y siguieron caminando. No sé si ves este video y has migrado, pero cuando uno migra toma sus jeans y los pone en sus pies para que la selva, los callos, la sangre no se derramen mientras caminas. No por miedo al dolor,
por miedo a que te encuentre el ejército. Llegaron al río, al bote. A ese momento de escapar, pero solo había un campo y eran 4 personas, así que Berenice tomó a sus 2 hijos y los puso en sus regazos. El bote zarpó y cuando el soldado volvió a ver hacia atrás, aquel soldado que había amado tanto a Berenice, volvió a ver hacia atrás, le metieron una bala en las cejas. Caminamos con los que se fueron y los que no volvimos a ver. Somos eco de aquello que mandaron a desaparecer. Y a pesar que me falta voz, yo olvidé la dirección. Canto a la tierra que pateas hoy. Somos unos cantos, silencios, alegrías y pesares. Somos cómplices oscuras de avenidas y mares. No buscamos la salida de emergencia cuando la mañana arde. Somos un canto sincero en un bosque amable. Los acompañantes de ese bote, Berenice y su hijo mayor, jamás olvidarían esa escena. Berenice acá migraría y sería bartender, niñera, lo que fuese, con tal de sacar sus hijos adelante. Berenice tuvo una tercera hija y comenzó a ser feliz. Hace unos años, su hijo menor, el hijo que había nacido durante la guerra, regresó a Nicaragua y se enlistó en el ejército. Vaya destino, vaya cosa que es el mundo. Su hijo mayor, el hijo que nació de la esperanza, después del antepasado abril, que comenzó la revolución en Nicaragua, se regresó y comenzó a luchar con la oposición. Ahora nos contó Berenice, lo peor de su historia no es nada lo que les he contado. Lo peor de la historia, cuenta Berenice, es que ahora ya tiene miedo de que sus 2 hijos, el hijo de la guerra y de la esperanza, se topen en batalla y se maten el uno al otro. Escapa, mi niña, busca tu lugar, nunca te olvides de perdonar, nunca te olvides de perdonar. Y si se moja el pasto al recordar el rugir del valle, su crujir de metal, recuerda pequeña